Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto recibirlos. Bienvenidos a este espacio. En fin, una nueva recomendación les traigo el día de hoy. Les traigo una nueva recomendación y es una recomendación un poco polémica, pero a fin de cuentas, recomendación. De seguro ustedes pues están al tanto o han visto en redes sociales que la serie de Chespirito, sin querer queriendo, pues ha estado haciendo mucho ruido y ha reavivado ciertas controversias que ya existían desde hace varios años y pues también polémica. Ha habido mucha polémica, que si la serie es muy severa con ciertos personajes, que si realmente es una ofensa al legado de Roberto Gómez Bolaños. En fin, realmente me parece que es una serie que podría abrir pues una discusión bastante interesante y por eso es que en los comentarios les invito a que me compartan a ustedes qué les pareció la serie o por qué no van a ver la serie, cualquiera que sea su postura. Yo sí tenía esta serie dentro de mi lista para ver. Y pues en la idea de que algunas series o la gran mayoría estrenan capítulos cada semana, yo iba a esperar hasta que la serie finalizara para empezar a verla. Sin embargo, un poco también por los clips que empecé a ver en TikTok y también por pues también un poco de la curiosidad y emoción de cierta manera de una amiga a la que le mando un saludo, Sofi, te mando un saludo, fue que empecé a ver la serie antes de que finalizara. De hecho, vi los 7 capítulos una semana antes del estreno del último y ya nada más tuve que esperar ese lapso de tiempo. ¿Qué es lo que a mí me ha parecido y en general dónde podemos posicionar a esta serie? Debo decir, en primer lugar, que la disfruté verla, me gustó, fue una experiencia que me la pasé bien, por más que estaba viendo una historia que desde el inicio, pues evidentemente iba a tomar, desde el inicio tomó muchas libertades creativas y ahora entraré más en detalles, pero en general les puedo decir que la serie pasa la prueba, no estamos ante pues la mejor serie del 2025, pero sí ante una producción que con todo y que no está totalmente pulida o no es totalmente perfecta, sí hace que uno pues empiece a reflexionar, que empiece pues de alguna manera a valorar precisamente la vida de Roberto Gómez Bolaños de diferente manera. En fin, la sinopsis me parece que sobra aquí porque eh, es una historia que sigue el modelo que hemos visto en otras, porque partimos de ver que nuestro protagonista es alguien que busca precisamente destacar, alguien que busca perseguir su pasión, que enfrenta muchos desafíos en el camino, pero que él persiste a pesar de esos desafíos y finalmente crea pues la obra que lo terminó por convertir pues en un ícono para todo un país y en general eso lo hemos visto en infinidad de historias hoy, ayer, hace 10 años. ¿Por qué esta serie considero que a pesar de la controversia y como ya lo dije, no está totalmente pulida, vale la pena? Porque pues sí invita a la reflexión, sí hace que de alguna manera te involucres con lo que los personajes están atravesando y porque al final cierra de una manera, pues pienso, bastante positiva. Entrando en lo más, no en lo más, en lo mejor que hace la serie, por supuesto tenemos que hablar de todo lo que es el diseño de producción, toda la recreación de la época que nos transporta a aquellos años. En su mayoría el trabajo es en interiores, pero no por eso es menos impresionante. Hay cuidado, hay atención, los vestuarios, los peinados que también forman parte de esta construcción de época, de esta recreación de época. En general son aspectos que además tratándose de una serie producida por HBO Max, por pues un servicio de streaming que tiene en su catálogo series muy buenas, se nota que sí mantuvieron el estándar de calidad de principio a fin para cada uno de los capítulos. Y pues a pesar de que al principio estamos en un terreno conocido,
al ver pues los primeros años de Roberto Gómez Bolaños, el cómo pues precisamente él tuvo que pasar por muchas dificultades para por fin establecerse como el ícono creativo en el que se convirtió. Ahí es donde la serie arranca un poco lento porque vemos pues precisamente sus inicios, cómo nació su pasión por hacer reír a la gente, cuáles eran sus razones para perseguir este sueño, etcétera, y lo vemos combinado con pues el presente que vive ya como alguien totalmente consagrado dentro de la industria. Y llegamos al tercer capítulo y ahí ya empieza a ponerse más interesante y sí, tiene que ver un poco con toda la cuestión alrededor de pues el chisme, ¿no? Alrededor de cómo pues ya la gente sospechaba de que las circunstancias que rodeaban al programa estaban muy afectadas por egos personales, por pues cuestiones que tenían que ver mucho con la poca confianza o cómo la confianza se fue rompiendo entre todo el grupo que hizo pues muchos programas que funcionaron en muchos niveles. Y aprovecho para abrir un paréntesis y decir que para mí, pues ver el trabajo de Roberto Gómez Bolaños fue algo, pues yo no diría mágico, pero sí algo que lo tengo muy marcado, porque recuerdo que cuando era niño y iba a cenar, les estoy hablando muchos años después de que el Chavo fuera tendencia o fuera la moda, lo seguían pasando y era sentarse a cenar para ver el Chavo y todos los personajes que él creó. No lo había dicho, pero la serie está adaptando la autobiografía de Roberto Gómez Bolaños, que lleva el título de Sin Querer Queriendo, y a partir de ahí la serie también nos dice que va a haber elementos ficcionados, que cualquier coincidencia con la realidad es eso, una coincidencia. Y entrando ahí a lo que me parece que me hizo ya un poco de ruido llegando a los últimos capítulos. Por una parte, ya aplaudí todo lo que tiene que ver con el diseño de producción, pero otro departamento que me parece muy bien logrado, es todo lo que tuvo que ver con las personas que castearon para hacer a Chespirito, a La Chilindrina, a Don Ramón, etcétera, a Kiko, no se diga. En general, es un trabajo de casting muy bueno y pudo haber sido excepcional de no ser por, y aquí ya voy a entrar en la controversia, por el personaje de Margarita Ruiz. Ok, entiendo que haber hecho un casting, sobre todo que se pareciera mucho a Florinda Mesa, hubiera implicado precisamente que los comentarios de la propia actriz fueran muchísimo más incisivos y que incluso si llegara a instancias legales, no entiendo, pero en el entendido de que la serie también trata pues de buscar ser pues eso, honesta con lo que las cosas que pasaron, por más de que nos digan que estamos viendo una ficción, es ahí donde me hace un poco de ruido que, por ejemplo, ella no se asemeje tanto a la persona que está interpretando, más cuando tienes que se hizo un muy buen trabajo para seleccionar a los otros personajes, a los otros actores. Y entiendo que difícilmente vas a encontrar un actor que sea de pies a cabeza igual, pero no sé, es algo que me hace ruido. Aunado a esto, debo decir, y sin emitir, pues, la postura de si estas personas se merecen toda esta funa, como se dice ahora, se merecen toda esta, pues, de alguna manera, pues, reconocimiento de que hicieron mal las cosas. Yo no estoy casado con la idea de que, ok, sí, se lo merecen, ojalá para esto tenían que vivir, para ver esto y ver cómo trataron a las personas. Esas son acciones de las cuales, pues, ellos solo tienen, pues, algo que opinar. Y en ese sentido me parece que el retrato no particularmente con el personaje de Margarita Ruiz, más bien con el personaje de Marcos Barragán, que es Carlos Villagrán, sí es demasiado severo porque, bueno, yo no dudo que él en su momento haya sido una persona sumamente obsesionada con, pues evidentemente, recibir condiciones de trabajo justas y que, pues, a la par de que era alguien joven y que vio que tuvo mucho éxito con su personaje, pues buscara sacarle el mayor provecho económico posible. Yo no dudo que esas hayan sido las razones por las cuales él haya peleado en más de una ocasión y en diferentes instancias el crédito de su personaje, pero sí aquí me parece que hay un sesgo total en la manera en cómo lo presentan que hace que uno pues no lo baje de ser un egoísta, un egoísta, alguien que no pensaba en los demás, alguien súper, pues vaya, ambicioso. No dudo que lo sea, pero me cuesta un poco de trabajo creer que realmente así hayan sido
las cosas. Y bueno, volviendo al tema, esto es una ficción, pero pues digo, eso es algo que me salió. Ya para ir cerrando, me gustaría mencionar que aquí vemos evidentemente el proceso creativo de Roberto Gómez Bolaños, y también algo que hace ruido es que durante los primeros capítulos vemos que, ok, de la convivencia que tenía con su familia o con sus compañeros de trabajo, él llegó a sacar muchas situaciones, frases, diálogos que finalmente se hicieron icónicos en sus programas. Y si de repente choca estarlo escuchando como en todo momento, decir se aprovechan de mi nobleza, no era mi, o sea, ténganme paciencia, etcétera. Digo, uno lo ve por primera vez y se divierte porque obviamente se acuerda de cuando lo vio por primera vez, pero sí te hace un poco de ruido. Y en general, respecto a Roberto Gómez Bolaños, pues los hechos muchas veces pueden hablar por sí solos. Cuando llegan este tipo de producciones, sí puede percibirse que intentan demeritar la imagen, que a lo mejor tratan de pues poner en evidencia lo peor de las personas. Ese es uno de los enfoques que podría haber tomado esta serie y que por un momento así es, pero me parece que también muestra que durante el camino que uno recorre para llegar a un objetivo hay que ser muy resiliente, hay que convencer no solamente a uno mismo, sino hay que convencer a la gente de que las historias, de que las ideas que uno tiene valgan la pena. Y ok, no estoy diciendo que Roberto Gómez Bolaños, por haber creado uno de los referentes culturales de México, pueda pues justificarse todas las cosas que hizo y al final como pues su vida personal terminó desmoronándose. No estoy diciendo que para nada justifica una cosa a la otra. Sin embargo, hay que reconocer que más allá de que evidentemente no fue el creativo más innovador o con las ideas más originales, sí logró tener ese talento para convencer a la gente y para hacer algo que, independientemente de todas las controversias, que no son nuevas, son de hace años, el Chavo y todos sus personajes siguen siendo sinónimos de felicidad. Y en general, por más que, y de hecho en eso cierra la serie, por más que pues muchas cosas pues se hayan dañado en el proceso, pues vemos que al final la obra sigue siendo un referente, que sigue significando eso. Y bueno, también sus hijos embargados en controversias y mucho, o sea, realmente va a seguir saliendo mucha controversia. Yo concretamente valoro en su mayoría el acierto en la elección de actores para los personajes, la selección musical, que siempre es algo sumamente didáctico y de aprendizaje escuchar música de esa época, todo el trabajo que tiene que ver con recreación, con diseño de producción, y también que más allá de la controversia hay un mensaje valioso, hay un mensaje inspirador. Y sí, a veces es un poco difícil equilibrarlo cuando ves pues toda la otra parte, la parte que no es tan positiva, la parte donde evidentemente junto con los personajes cuestionas las decisiones que se tomaron, pero más allá de si fue una buena o mala persona, regular, si sus ideas pues realmente deberían de valorarse como las mejores ideas, pues la serie sí te deja por lo menos al último ese sentimiento de, pues mira, se logró crear esto, pues sí se rompieron muchas vidas de por medio y al final lo que nos queda pues es pues a lo mejor valorar lo bueno, no olvidar que se hizo mal, sí, pero pues seguir persiguiendo pues precisamente eso, lo bueno, recordar que hubo momentos bastante llenos de felicidad, donde pues realmente todas las piezas se acomodaron para crear algo especial, donde pues la amistad, donde la relación de trabajo trascendió a una amistad que significó pues de por vida, ¿no? Que trascendió. Yo les dejo a ustedes, ahora sí que la última palabra, la decisión final, si la serie vale la pena o no. A mí me pareció interesante seguir la semana, bueno, seguir como todo lo que iba generando y estar al pendiente del final de temporada. No considero que una segunda temporada sería algo bueno porque me parece que la historia es circular y cierra muy bien. En fin, eso es lo que les tengo que contar de esta serie. La pueden encontrar en HBO Max. Eh, una vez más, me encantará saber en los comentarios lo que opinan y nos estamos viendo, escribiendo y leyendo por aquí. No se olviden de ver series, tampoco de ver películas. Hasta la próxima.